¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto tenernos por acá nuevamente para esta variable que es una jarra ovalada con un barrilito. Ya en este canal hay un video de cómo hicimos jarras o cómo hacer ese tipo de jarras, ¿verdad? Entonces, si no lo han visto, igual les voy a colgar aquí arriba el link para que puedan ir a ver el video. Entonces, pausan este, se van a ver el video y cuando regresen ya pueden ver esta variable de ese tipo de jarra. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente con este producto. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, ya tenemos listas las jarras, ¿verdad? Ya vimos el video cómo se hace esto. Cómo se hacen las pegas, que son 12 pedacitos cortados a 15 grados cada uno. Entonces cuando se encuentran son 30 grados y 12 por 30 son 360. Con eso hacemos el círculo. Esa es la parte del fondo que está pegada. El fondo lo vamos a limpiar en la sierra. Simplemente deslizando. Vamos a limpiar estas partes. Vamos a eliminar este excedente y después vamos a sacar la parte cónica, la parte cilíndrica. Para eso lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que tener configurado una guía a 60 grados. Tenemos que configurar una guía a 60 grados y ponerle un tope. El tope va a depender de hasta dónde ustedes quieran sacarle el borde acá para que no se lo coma todo. Entonces lo que digo es que vayan probando con el tope hasta donde la sierra llegue, que queden tal vez unos 5 milímetros de borde, que es lo que andamos buscando, porque el borde que me queda acá me va a quedar aquí atrás. Entonces yo ya la tengo configurada para lo que yo necesito, para lo que yo voy a hacer. Entonces ya está configurado. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente deslizar la jarra, pasándola por la máquina, para que ya ella nos vaya sacando el corte que queremos. Entonces, por ejemplo, ok, entonces como les decía, la escuadra está puesta a 60 grados y tenemos un trapo. Entonces la jarra lo que tenemos que hacer es deslizarla de este lado para sacarle las partes que están aquí, que están sobrando, y después la vamos a colocar de esta manera. Vamos a pasar acá y eso nos va a hacer un corte que es el bisel que andamos buscando. Lo hacemos por este lado primero, por el lado más delgado para ver hasta dónde llega. Vamos que queden unos cuantos milímetros y después la pasamos por el otro lado. Entonces vamos a hacer el proceso para que ustedes lo vean. Entonces, eso es lo que andamos buscando, hacer un bisel. Después aquí emplanamos un poco, emparejamos. Entonces, si aquí me está llegando el puro borde, como aquí tiene 2 centímetros más, entonces me va a quedar más parte de borde para que tope con la parte de atrás. Entonces no me va a afectar en nada. Eso tenemos que redondearlo un poco más y aquí también un poco más. Entonces vamos a hacer la otra parte, la parte de atrás. Ok, entonces ya después lo que es del redondeo lo hacemos con la lijadora de banda o lijadora de disco que tenemos y aplicamos el óvalo, emparejamos, ponemos la manilla, la agarradera y listo, esa es la variable. Ya que se demuestra la otra parte del proceso. Entonces aquí ya hicimos el borde como les decía, que queden unos 5 o 4 milímetros más o menos. Obviamente en la parte de atrás va a quedar bien. Entonces aquí tiene el desbaste acá y por acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con este producto? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es lijarlo con la máquina que ustedes tienen. Yo tengo este. Sirven por esos animales que cantan a toda hora. Entonces tenemos que girarlo, girarlo, girarlo para ir limpiando, limpiando, limpiando hasta redondearlo. Entonces es lo que andamos buscando. Entonces simplemente lo vamos a hacer en varias pasadas. Creo que se duran unos 5 o 10 minutos por cada jarra. Y hacerlo con paciencia. Entonces, ese es el siguiente paso del proceso.
Entonces, como pueden ver, ya lleva tomando la forma. Entonces, ya aquí ya vamos sacando los rayillos. Entonces, faltaría tal vez un poquito más de lija para emparejar un poco más, rellenar esto y ya le damos forma. Entonces, unas cuantas lejaditas más y ya estaría listo. Ahora, lo que es la manilla para este producto es la sacamos, digamos, como en el video anterior, que ahí vimos que simplemente ponemos la guía en la sierra y empezamos a pasar varias veces hasta sacar el boquete del centro. Lo pueden hacer como ustedes quieran, ¿verdad? Con formón, con serrucho, con lo que ustedes quieran. Y esas manillas son de 10 centímetros y medio porque se colocan de esa forma. Son más pequeñitos, 10 centímetros y medio de largo, 2 centímetros del grueso de la madera en todos lados, 6 y medio de ancho. Entonces ahorita ya les muestro cómo es el producto listo para ya la parte de armando. Ok, entonces ya aquí ya la jarra ya la lijamos y como pueden ver ya está prácticamente parejo, muy bonito. Todo lo que son los bordes internos, externos y todo lo demás. Igual tenemos lo que son las manillas que les había explicado, que estas manillas las hacemos con la sierra mesa. Simplemente marcamos y empezamos a pasar varias veces para sacar este boquete y después lijamos y limpiamos. Entonces ya en el otro video ustedes también digamos, lo pudieron haber visto. Entonces esto se va a instalar de esta manera. Entonces para ello lo que vamos a utilizar es una barrita tarugo, que también en este canal tienen ustedes un video de cómo se hace. Entonces con una maquinita lo sacamos o con la sierra. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos un taladro y una broca. Marcamos hasta dónde tenemos que llegar. Entonces aquí está marcado hasta dónde tenemos que llegar. Ok. Cola. Y con este tipo de escuadra que la hemos utilizado para muchas cosas, lo que hacemos es que marcamos el centro por ambos lados. Eso para más o menos saber cuál es la mitad. Aquí tenemos nuestra marca de referencia. Después acá seleccionamos algún lado, alguna cara que queramos que quede para atrás y los otros para adelante. En este caso voy a seleccionar esta. Entonces esta va a ser la cara de atrás y el resto la de adelante. Entonces lo que hacemos es que venimos y ponemos la argollita más o menos a donde la queremos colocar, que quede más o menos centrada en el listoncillo. Después de ahí lo que hacemos es que marcamos. Okay. Aquí marcamos, marcamos y marcamos el centro que estamos buscando. Okay, entonces aquí ya tenemos una marca hecha donde va el centro, donde va el centro. Venimos con la broca y perforamos. Hasta donde hicimos la marca. Okay, igual en la otra parte. Ya tenemos eso. Después lo que es la argollilla, esto, hacemos lo mismo. Perforamos el centro que marcamos. Lo que hacemos es que introducimos el taruguillo y más o menos calculamos cuánto nos debe sobrar. Y muy importante, hay que cortarlo. Entonces más o menos estimamos que nos sobra un pedacito, que es el que se va a introducir en la manilla. Hacemos la marca. Okay, cortamos el pedacito que estamos ocupando. Aquí lo ponemos a la par y marcamos más o menos dónde va el otro pedacito. Perdón por los gallos. Los animales cantan todo el día. Entonces colocamos cola. Introducimos el tarugo.
Claro, si no se va a ir. Ahora sí. Después, otra vez cola. Ponemos cola a la manilla. Y ahora lo que hacemos es que lo vamos a prensar con sargentos para que choque. Entonces colocamos un par de pisitos acá para que el sargento no vaya a dañar la pieza. Okay. Ahora hay que colocar otro aquí atrás también. Siempre los ponemos de forma invertida. Entonces que choquen para diferentes lados. Okay. Nos aseguramos que llegue. Entonces, como ven, aquí ya llegó. Esta cola dura más o menos como 1 hora para que esté totalmente seca. Entonces lo vamos a dejar sujeto durante 1 hora para que seque. Nos fijamos que todo esté bien. Y este proceso lo repetimos obviamente para todas las jarras que tenemos. Y ya con eso nuestra jarra queda asegurada, totalmente pegada. Y ahorita ya nada más les voy a mostrar cómo queda ya el producto pues finalizado. Ya con su sellador. Así sería como se instalan las argolletas. Muchas gracias. A few moments later. ¿No? Ya que están terminadas las jarras, son bastantes las que hicimos en este caso. Ellas al tope, la máxima capacidad es 1 litro. Los como ustedes pueden ver son totalmente impermeables, 1 litro de capacidad. Pues este tipo de jarrita, como le digo, lo hicimos con puros retazos del taller, con pura madera que teníamos aquí en el taller que nos estaba sobrando. Entonces es un producto que ustedes pueden comercializar fácilmente. Valor sugerido para comercializarlo, más o menos unos $15, que son unos 7.500 colones. Entonces tenemos bastantes que hicimos. Ellos miden 18 centímetros de altura, más esto serían 20 centímetros, bueno, 18 totales. El ancho, con la apertura son 12 centímetros, lo que es el diámetro del círculo, 12 centímetros. Y cada palito se saca a 2.5 y se van uniendo. Entonces, como ustedes pueden ver, son 12 cuadritos que se unieron para formar el círculo, cada uno cortados a 15 grados. Entonces, producto artesanal muy bonito, lo pueden ofrecer, lo pueden vender. Especial para tomarse una cervecita, para tomarse un fresquito, para tomarse un cafecito, un poquito de agua. El producto es térmico, al ser madera, entonces se aguanta lo que es calor y te aguanta también lo que es frío. Es una decoración muy hermosa y también se puede personalizar adhiriendo un sticker. Se puede personalizar. De hecho, próximamente voy a publicar un video donde estamos personalizando. Entonces, este es tipo barril, como pueden ver, es redondeado totalmente. Es sumamente bonito y lo pueden adquirir a través de nuestro Facebook, CR, también nuestro Instagram, también estamos en TikTok, estamos en Telegram y estamos por acá por este medio por YouTube. Ya saben lo que pueden hacer para apoyar este canal, darle me gusta, compartir y ver todos los demás videos que tenemos por acá colgados. Carrita artesanal, hermosa. Estamos. Muchas gracias.